Si esta noche te llama una luz roja, no la sigas. Quédate. Vamos a entrar a 5 lugares donde el campo mexicano no duerme, un camino entre ranchos de Guanajuato, una hacienda yucateca vaciada por un niño, un cráter que late en San Luis, el viernes que abre puertas en Catemaco y una laguna que devuelve lo que nunca pidió. No pauses. Respira lento. Si algo se mueve fuera de tu pantalla, ignóralo. Yo cuento, tú escuchas. Cuando termine, quizá notes una marca nueva en el hombro. Si aparece, ya es tarde para mirar atrás. En lo profundo de las tierras agrícolas de Guanajuato, existe un camino polvoriento que conecta a las comunidades de Rancho Grande y Las Malvas. Durante el día, es un paisaje común, parcelas de maíz, animales pastando y familias que viven de la tierra. Pero al caer la noche, ese mismo camino se transforma en un corredor de sombras donde las historias se vuelven susurros que viajan con el viento. Ahí, en ese terreno apartado, se han tejido durante décadas relatos que pocos se atreven a repetir en voz alta. La historia comienza con Santiago, un joven campesino que acostumbraba a recorrer de madrugada los campos para revisar las acequias de riego. Había crecido escuchando las advertencias de los ancianos, que en esas noches, cuando la luna parecía ocultarse, se podían ver luces flotando entre los árboles y sobre las lomas. Decían que eran brujas, entidades ancestrales que tomaban forma de fuego para confundirse con estrellas errantes. Santiago siempre pensó que eran supersticiones de gente mayor, hasta que una madrugada el miedo lo alcanzó. El aire estaba helado esa noche, y el silencio pesaba como una losa. De pronto, al otro lado de la vereda, surgió una esfera incandescente que se desplazaba lentamente sobre los matorrales. No era un reflejo ni una linterna, pues su luz palpitaba como si respirara. Santiago se quedó paralizado, observando cómo aquella esfera se descomponía en otras más pequeñas, que danzaban en el aire como si tuvieran voluntad propia. La tierra bajo sus pies vibraba ligeramente, como si algo oculto se moviera bajo la superficie. El joven corrió de regreso a su casa, pero la visión lo perseguía incluso al cerrar los ojos. Al día siguiente, juró no hablar de ello. Sin embargo, con el paso de las semanas, las luces comenzaron a hacerse más frecuentes. Los pobladores de Las Malvas afirmaban verlas sobrevolando los techos de las casas, posándose en corrales y bebiendo la sangre de los animales recién nacidos. Al amanecer, los cuerpos de cabras y gallinas aparecían secos, sin rastro de heridas evidentes, como si algo invisible les hubiese robado la vida. Con el tiempo, las familias se organizaron para vigilar de noche. Encendían fogatas en los límites de sus terrenos, con la esperanza de ahuyentar aquello que los acosaba. Pero el fuego parecía atraerlas aún más. Algunos decían que las luces descendían con fuerza, iluminando los rostros de los hombres que intentaban proteger a su ganado, dejándolos aturdidos y sin recuerdos claros de lo ocurrido. Hubo quienes despertaron con marcas extrañas en el cuerpo, pequeñas quemaduras circulares que nunca pudieron explicar. El miedo alcanzó su punto máximo cuando, en un amanecer brumoso, apareció en medio de los cañaverales el cuerpo de un jornalero. No mostraba heridas de cuchillo ni golpes, pero su piel estaba tan fría que parecía haber pasado la noche sumergido en hielo. Los vecinos lo encontraron con los ojos abiertos y una expresión de absoluto terror congelada en el rostro. Desde ese día, muchos decidieron abandonar sus parcelas durante la noche, dejando que los campos se quedaran desiertos bajo la luna. La leyenda tomó más fuerza cuando comenzaron a circular relatos de transformaciones. Una mujer, habitante de Rancho Grande, aseguraba que en la oscuridad había visto a una figura humana acercarse a su ventana. Primero parecía una anciana, luego su cuerpo se dobló en formas imposibles, hasta convertirse en un ave enorme con alas negras que se desvaneció en el cielo como humo. Nadie quiso investigar demasiado, porque cada intento de acercarse terminaba en desgracias inexplicables. El gobierno local nunca reconoció oficialmente estos sucesos. Para las autoridades, eran simples rumores.
Sin embargo, los registros de animales muertos, cosechas inexplicablemente arruinadas y desapariciones breves de campesinos que regresaban sin memoria, se acumulaban en los archivos no oficiales de la región. Las comunidades, resignadas, aprendieron a convivir con la presencia de esas luces, estableciendo reglas no escritas: no caminar solo de noche, no mirar directamente el resplandor y jamás recoger objetos que aparecieran en el camino tras el paso de las esferas. Con el paso de los años, la historia de Santiago quedó enterrada entre tantas versiones. Algunos dicen que dejó el rancho y jamás regresó, otros creen que fue víctima de las mismas entidades que había visto. Lo cierto es que la vereda que conecta Rancho Grande con Las Malvas sigue siendo, hasta hoy, un lugar que los campesinos evitan después del anochecer. Los pocos que se atreven a cruzar describen siempre la misma sensación. Un silencio sofocante, la tierra vibrando bajo los pies y, a lo lejos, un resplandor rojizo que parece moverse entre los campos como si estuviera vivo. Nadie se queda el tiempo suficiente para descubrir qué hay en el corazón de esas luces. Nadie quiere saber qué buscan. Porque en esa oscuridad rural, las supersticiones ya no son cuentos, son advertencias. Y en Guanajuato, aún se dice que las brujas siguen ardiendo en el cielo nocturno, esperando a la próxima víctima que se atreva a desafiar su territorio. Si todavía estás aquí, deja una señal para no cruzar solo el resto del camino, escribe "no miro las luces" en los comentarios y convierte un clic en latido. A las luces no les gusta que las nombren. En Yucatán, a unos kilómetros de Mérida, existe un lugar marcado por el abandono y el silencio, la ex hacienda Misnebalam. Alguna vez fue próspera, con campos de henequén extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista y familias enteras dependiendo de su trabajo. Pero el tiempo la dejó convertida en ruinas. Sus paredes carcomidas, sus techos hundidos y los pasillos cubiertos de polvo son ahora testigos de una presencia que nunca se fue. Una presencia que pertenece a un niño. Décadas atrás, cuando aún había vida en la hacienda, un pequeño al que llamaremos Julián solía jugar en los jardines. Tenía apenas 9 años y corría entre los corredores de piedra mientras el eco de sus pasos resonaba como un canto inocente. Nadie podía imaginar que su destino quedaría sellado en tragedia. Lo encontraron una mañana en circunstancias tan violentas que las familias de Misnebalam optaron por callar. Con los años, su historia se convirtió en susurro, y su espíritu en el habitante más permanente de la ex hacienda. Los que aún recuerdan juran que después de su muerte, comenzaron a escucharse ruidos extraños en las habitaciones vacías. Columpios que se mecían sin viento, pasos pequeños que corrían de un pasillo a otro y risas apagadas que surgían de rincones oscuros. Al principio se pensaba que eran imaginaciones de los trabajadores que quedaban. Pero cuando los más valientes regresaban a investigar, veían lo mismo: la silueta de un niño observando desde las ventanas, con la mirada fija y un brillo extraño en los ojos. Con el cierre de la hacienda, los habitantes de los alrededores comenzaron a evitar el lugar. Los rumores crecieron: apariciones de un pequeño vestido con ropas antiguas, objetos que se movían por sí solos y lamentos que retumbaban al caer la noche. Hubo quien aseguró ver su figura en los columpios oxidados del patio principal, balanceándose lentamente como si alguien invisible lo empujara. Otros hablaban de sentir una mano helada tomarles los dedos cuando cruzaban los pasillos en ruinas. El miedo fue tal que las familias que vivían cerca abandonaron sus casas. Poco a poco, Misnebalam quedó vacío, convertido en un pueblo fantasma. Lo que antes fue un lugar lleno de voces y vida quedó reducido a ecos y sombras. Y sin embargo, nadie podía explicar por qué el espíritu de Julián permanecía allí, encadenado a esas paredes que habían sido testigo de su final. Con el paso del tiempo, exploradores y curiosos comenzaron a visitar el lugar. Querían comprobar si las leyendas eran ciertas. Algunos llevaban cámaras, otros grabadoras, todos con la misma intención de atrapar pruebas de lo sobrenatural. La mayoría regresaba con más preguntas que respuestas. En las grabaciones se escuchaban carcajadas infantiles que no habían sido emitidas por nadie presente.
En las fotografías aparecía una silueta borrosa, pequeña, en rincones donde segundos antes no había nada. Y lo más inquietante, en los columpios, se captaban movimientos rítmicos en completa calma, como si un niño invisible estuviera jugando. Los relatos más oscuros no vienen de visitantes, sino de los lugareños. Aseguran que quienes desafían al espíritu suelen regresar con pesadillas recurrentes, el mismo sueño en el que un niño los observa desde una esquina oscura, avanzando cada noche un poco más cerca. Algunos cuentan que al despertar, encuentran marcas de dedos pequeños en los brazos, como si unas manos diminutas se hubieran aferrado a ellos con fuerza. La hacienda misma parece respirar con vida propia. Las piedras húmedas crujen en silencio, las puertas se abren con lentitud y los techos derruidos gotean agua en ritmos que parecen formar palabras. Cada rincón guarda una energía pesada, como si todo el lugar estuviera impregnado del sufrimiento de aquel niño. Y quienes se atreven a quedarse hasta la medianoche aseguran que la atmósfera cambia por completo, el aire se vuelve helado, los insectos desaparecen y un murmullo infantil recorre el viento. Algunos creen que Julián nunca se marchó porque la violencia de su muerte lo atrapó entre la vida y la muerte. Otros dicen que su inocencia quedó corrompida y ahora se manifiesta como una fuerza que busca atención desesperada. Sea cual sea la verdad, el pueblo entero de Misnebalam lleva su nombre marcado como una advertencia, es el lugar donde un niño quedó condenado a repetir su presencia eternamente. Hoy en día, quienes visitan las ruinas aún aseguran verlo. Un pequeño de 9 años que aparece al fondo de los corredores, que corre detrás de los muros derruidos o que se balancea en los columpios oxidados bajo el peso de un cuerpo que ya no existe. Nadie puede explicar cómo su risa puede escucharse tan clara, ni por qué algunos visitantes sienten que alguien camina junto a ellos, aunque el lugar esté vacío. El espíritu de Julián, oculto entre piedras rotas y paredes olvidadas, sigue esperando en Misnebalam. El pueblo fantasma no está del todo vacío. En sus rincones habita una infancia interrumpida, un eco que se niega a desaparecer. Y cada noche, cuando los columpios se mueven solos y las sombras parecen alargarse más de lo normal, los que saben la historia entienden lo mismo: en ese lugar, el tiempo se detuvo el día que un niño fue arrancado de la vida. Y en Yucatán, todavía hay quienes aseguran que si uno guarda silencio suficiente, puede escuchar a lo lejos la risa apagada de un pequeño que nunca pudo dejar de jugar. En el corazón de San Luis Potosí, a las afueras de una pequeña comunidad llamada Santa Lucía, se encuentra un cráter seco conocido por todos como La Joya. Un anfiteatro natural formado hace miles de años por la violencia de la tierra, hoy convertido en un sitio de silencio y misterio. Durante el día, su profundidad parece un atractivo geológico, con paredes abruptas y suelo árido donde apenas crece hierba. Pero al caer la noche, ese lugar se transforma en un escenario donde lo sobrenatural se muestra sin pudor. Decenas de generaciones han transmitido los mismos relatos, luces rojas y anaranjadas que emergen del fondo del cráter, moviéndose como si tuvieran conciencia propia. Algunas flotan lentamente hacia el cielo antes de desvanecerse en la oscuridad, otras recorren el interior, como si buscaran algo en los bordes de la roca. Los habitantes del poblado han aprendido a no hablar demasiado de ello, aunque el miedo se percibe en sus miradas cada vez que alguien menciona las noches de luna nueva. La historia comienza con Arturo, un joven estudiante de biología que viajó desde la capital para acampar en La Joya junto a un grupo de compañeros. Su intención era documentar especies de aves y murciélagos que habitaban las paredes del cráter. Durante el día todo fue normal, el canto de los insectos, el calor del sol y las sombras que se alargaban lentamente. Pero cuando el sol se escondió tras las montañas, el ambiente cambió de manera abrupta. El aire se volvió más denso, las chicharras callaron y el silencio se convirtió en un peso insoportable. Esa primera noche, Arturo despertó sobresaltado por un resplandor que se colaba en su tienda de campaña. Creyó que era la linterna de alguno de sus amigos, pero al salir se dio cuenta de que todos dormían profundamente. El resplandor provenía del centro mismo del cráter. Una esfera de fuego rojizo que se movía con lentitud, como flotando sobre un lago invisible.
Arturo quedó petrificado, incapaz de apartar la mirada, mientras el resplandor se multiplicaba en otras dos luces más pequeñas que ascendieron hasta perderse en el cielo. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Durante los días siguientes, los jóvenes comenzaron a encontrar marcas extrañas en la tierra, círculos oscuros, perfectamente definidos, como si algo hubiese descendido del aire y quemado el suelo. Por las noches, el resplandor regresaba, a veces acercándose a las tiendas de campaña, iluminando las lonas con destellos anaranjados que parecían palpitar al ritmo de un corazón. Algunos aseguraron sentir un zumbido bajo sus pies, como si algo enorme se moviera en las entrañas del cráter. Los lugareños habían advertido desde siempre que esas luces no eran simples fenómenos naturales. Para ellos, eran brujas que se manifestaban en forma de fuego para alimentarse de la energía de los vivos. Y no se equivocaban en su miedo, en varias ocasiones, animales aparecieron muertos en los alrededores, sin heridas visibles, pero con el cuerpo rígido y los ojos abiertos de par en par. El rumor era claro, cada vez que las luces ascendían, algo en la superficie quedaba marcado por su paso. Una madrugada, mientras la niebla cubría el cráter, uno de los campistas desapareció. Su tienda estaba abierta y sus pertenencias intactas, pero de él no había rastro. Buscaron durante horas hasta que lo encontraron en la ladera, descalzo, con la ropa húmeda y la mirada perdida. No recordaba nada de lo ocurrido, solo decía haber sentido que alguien lo llamaba desde dentro del cráter, una voz suave que lo arrastraba hacia el abismo. Su cuerpo presentaba quemaduras circulares en los brazos, como si hubieran sido impresas con hierro caliente. A partir de esa noche, el grupo decidió abandonar la joya. El miedo era insoportable y la sensación de ser observado se hacía más intensa con cada minuto. Sin embargo, Arturo permaneció unos momentos más antes de marcharse. En silencio, miró hacia el fondo del cráter y juró haber visto siluetas humanas, figuras altas y delgadas que parecían formarse dentro de las luces, levantando los brazos como si lo invitaran a unirse a ellas. El joven cerró los ojos y se obligó a huir, pero nunca logró borrar esa visión de su memoria. El cráter se quedó vacío, pero las historias no cesaron. Los habitantes de Santa Lucía continuaron reportando los mismos fenómenos, luces que descendían del cielo, risas apagadas que flotaban en el viento y sombras que se movían en los bordes del cráter. Algunos peregrinos aseguraban que quienes miraban fijamente el resplandor podían perderse para siempre, atrapados en un trance del que regresaban con la mente rota o el cuerpo marcado por quemaduras inexplicables. Con el tiempo, la joya se volvió un sitio prohibido después del anochecer. Los campesinos evitaban pasar cerca y las familias enseñaban a los niños a no mirar nunca las luces, bajo el riesgo de que fueran arrastrados por ellas. El miedo se transformó en una regla no escrita: aquel que escucha el zumbido bajo la tierra debe alejarse de inmediato, porque lo que yace en las entrañas del cráter no pertenece a este mundo. Hoy, el silencio de la joya sigue intacto. Los turistas que visitan de día ven solo un paisaje seco y aparentemente inofensivo. Pero los que se atreven a pasar una noche allí, aseguran lo mismo, que el aire se vuelve irrespirable, que la tierra vibra como si respirara y que, en la oscuridad más profunda, aparecen luces ardientes que no se comportan como nada conocido. Algunos creen que son brujas ancestrales, otros que son restos de algo mucho más antiguo, atrapado en el cráter desde que la tierra se abrió. Nadie lo sabe con certeza. Pero las advertencias persisten, repetidas como eco entre los lugareños: si ves luces danzando en la joya, no las sigas, no las nombres y nunca intentes tocarlas. Porque en ese abismo seco, lo que parece fuego en realidad está vivo. Y lo que espera ahí abajo, no tiene intención de dejarte regresar. Si la joya te dejó zumbando los oídos, enciende una vela para no volver solo a la segunda mitad, activa la campana y quédate suscrito. Aquí las historias llegan cuando el silencio baja. En la ribera de un lago encerrado por montes húmedos, Catemaco despierta distinto el primer viernes de marzo. La brisa que llega del agua no refresca, arrastra un olor a hierba triturada,
cera derretida y humo de copal que se pega a la garganta. Las calles se llenan de puestos donde se agrupan frascos de líquidos oscuros, atados de ramas y amuletos con ojos pintados. Quien llega sin saberlo cree entrar en una feria, quien conoce el calendario entiende que ese día no se celebra nada alegre. Es una jornada reservada para desencadenar lo que se oculta. Amador, un técnico de sonido acostumbrado a registrar silencios más que palabras, regresó al pueblo después de años lejos de su familia. Su tía Isabel le había escrito semanas antes, pidiéndole ayuda para su hija, Rebeca, que desde hacía meses despertaba arañando las paredes, con el aliento quebrado y la mirada clavada en esquinas donde no había nada. La familia ya no dormía. Primero probaron médicos, luego hierbas, y cuando las noches se volvieron intransitables, aceptaron lo que la gente del mercado repetía con la naturalidad de una receta: en Catemaco hay manos que cortan lo que no se ve. Isabel consiguió una cita con una mujer conocida simplemente como la Mireya, una curandera de voz baja y paso firme que atendía en una casa sin letrero, detrás de un portón verde ajado por la humedad. Amador llegó antes del alba, con su grabadora colgando del cuello por puro hábito. No pensaba escuchar voces ni registrar cantos, pensaba capturar otra cosa, el latido extraño de ese día. Frente al portón, la niebla bajaba desde los montes como si el lago respirara lento. A esa hora los gallos callaban, y los perros, que en el pueblo ladran por costumbre, ese viernes parecían entender un pacto. La casa de la Mireya no era grande. Adentro olía a resina y a sal. Sobre una mesa descansaban velas negras con restos de uñas pegadas a la cera, un espejo de obsidiana apoyado en un paño rojo y un cuenco con agua del lago donde flotaba una película aceitosa que no reflejaba nada. Rebeca, de 23 años, estaba sentada con las manos en el regazo, la piel marcada por rasguños finos, no miraba a nadie, solo escuchaba. Amador no quiso, pero terminó notando un detalle. Cada vez que un vecino pasaba frente a la casa y tocaba madera como protección, la película del agua hacía una vibración mínima, como si cada golpe a distancia fuera una piedrita alterando su superficie. La Mireya no preguntó demasiado. Le bastó observar los hombros de Rebeca, tensos y altos, y la piel alrededor de los ojos, más pálida que el resto del rostro. Preparó un recorrido por 3 lugares que solo usaba ese día. La ceiba vieja en el camino a Nancillaga, la cueva pequeña a espaldas del hotel abandonado y el embarcadero de tablas sueltas donde la orilla del lago parece tragarse el sonido de las pisadas. El orden importaba. En Catemaco, todo lo importante funciona por orden y por hora. Cuando el sol subió, los puestos de la plaza se saturaron de gente. Había quienes pedían prosperidad y quienes pedían olvidar. Había parejas que querían separarse y otras que se aferraban a cualquier hilo. En los extremos, como si fuera natural, se ofrecían cortes, barridas, limpias y liberaciones. La palabra liberación se repetía como si nombrarla adelgazara su peso. Amador caminó con la grabadora encendida en el bolsillo, registrando el rumor compacto de cientos de voces sin frase clara, la fricción del vidrio, el crujido de hojas secas entre manos. Había aprendido que los lugares tienen su propia frecuencia, y la de ese viernes temblaba por debajo de lo audible. A mediodía, la Mireya condujo a la familia al pie de la ceiba. El árbol, descomunal, parecía sostener cielo y tierra con la misma facilidad. Amarró a su tronco 3 listones, uno blanco, uno rojo y uno negro. Rebeca colocó las manos sobre la corteza y cerró los ojos. La curandera esparció sal alrededor, caminando con pasos medidos, y roció agua del lago que llevaba en un frasco envuelto en tela. Al terminar, el aire cambió de temperatura sin que el clima lo explicara. Una ráfaga helada bajó por el camino, pero las hojas del árbol no se movieron. Amador, que había apoyado la grabadora en un nudo de la ceiba, observó cómo el aparato marcaba picos en el medidor sin que nada, en apariencia, hubiera hecho ruido. No era sonido, era presión. Después vino la cueva. Había que entrar sin cruzar miradas con nadie, sin hablar, sin pensar en nombres. La entrada era angosta y olía a animal dormido. Dentro,
la luz del mediodía no entraba y el aire tenía una densidad que obligaba a respirar despacio. La Mireya dejó el cuenco con agua del lago en el suelo y sostuvo el espejo de obsidiana a la altura del rostro de Rebeca. La superficie del espejo no devolvió su imagen, mostró una sombra pegada a su hombro izquierdo, una especie de remolino oscuro con bordes filosos. Amador sintió el impulso de negar lo evidente, pero una idea más práctica se impuso: aquello, fuera lo que fuera, tenía peso. La sombra no se quedaba quieta, tiraba hacia la salida, como si odiara la cueva. No hubo cánticos, no hubo palabras. Solo un movimiento repetido de la mano de la Mireya sobre el hombro, como quien despega algo adherido bajo la piel. El espejo vibró en silencio. Rebeca cayó de rodillas, y del cuenco brotó una burbuja grande que no explotó, se deslizó como un ojo sin párpado hasta tocar el borde de obsidiana, donde se deshizo en una línea de agua que no resbaló, sino que desapareció hacia adentro. La sombra se contrajo y se aplastó contra el espejo, como si el vidrio tuviera profundidad. Entonces, durante un segundo que se estiró demasiado, incluso el goteo del techo se detuvo. La Mireya cubrió el espejo con el paño rojo, cortó el aire con un cuchillo pequeño de hueso y señaló la salida sin decirlo. El último punto era el embarcadero. El lago, a esa hora, parecía una lámina inmóvil. Ni una embarcación se movía. En Catemaco, el agua ve antes que los ojos, y ese viernes miraba con insistencia. La Mireya colocó 3 velas negras en los extremos del tablón principal, con una separación exacta que no obedecía a capricho. La familia se mantuvo en silencio. Amador, a un lado, notó que la temperatura había vuelto a caer. No era brisa, era un descenso uniforme, como si el lago estuviera absorbiendo el calor del aire. La curandera apoyó el espejo envuelto en el paño sobre la madera húmeda. El paño, antes seco, presentó manchas oscuras que no eran agua. El olor cambió, el copal se mezcló con una nota agria, como metal fresco. Rebeca, erguida por primera vez en semanas, respiró hondo sin dolor. Y entonces, en un gesto que nadie esperaba, la Mireya giró el espejo, lo destapó junto al borde del embarcadero y lo inclinó hacia el agua. No cayó. Se sostuvo en el aire, como si el lago lo sostuviera desde abajo con una mano invisible. La superficie de obsidiana devolvió esta vez una imagen clara, no era el rostro de Rebeca, ni el de Amador, ni el de nadie presente. Era una franja del lago tomada desde otra hora, con el cielo nocturno sobre él y luces diminutas moviéndose sobre la piel del agua como insectos de fuego. No estaba ocurriendo en ese momento, pero tampoco era un recuerdo. Era el lago mirando el lago en otro viernes. Las velas no ardieron hacia arriba. La flama corrió horizontal, besando la madera sin quemarla y marcando una línea recta que avanzó hacia el agua. Al tocar la orilla, la línea se dobló y se abrió en un semicírculo perfecto, como un ojo que se despereza. En el centro del semicírculo, el agua burbujeó con un ritmo que no obedecía al viento. Algo asomó, no sólido, no líquido, una forma con contorno de hombro, de cuello, de rostro apenas insinuado, hecha de densidad. No tenía ojos, pero observaba. No tenía boca, pero respiraba. El espejo empezó a cubrirse por dentro de un vaho oscuro, como si alguien soplara desde el lago hacia su interior. La Mireya no retrocedió. Apoyó el espejo, ahora pesado, sobre el tablón, y del paño rojo cayó al agua una gota espesa que no se diluyó. La forma del lago se inclinó y el semicírculo se cerró con un chasquido mudo. Las velas se apagaron sin viento. Por un instante, el monte entero pareció contener el aliento. Y luego, en una sincronía que asustó a todos, los pájaros de los árboles cercanos levantaron vuelo sin hacer ruido, como si las alas fuesen de tela mojada. Rebeca respiró libre. La piel de los brazos perdió el tono grisáceo. Los arañazos parecieron más superficiales. Isabel, con los dedos entumidos por el frío, se sostuvo de la baranda sin agradecer todavía a nadie. Amador, que había sostenido la grabadora contra el pecho,
comprobó un hecho desconcertante: el aparato había registrado 12 minutos exactos de silencio absoluto. No era normal. Incluso el silencio tiene un grano, un residuo de aire. 12 minutos planos significaban otra cosa. Significaban ausencia. La gente en la plaza hablaba de liberaciones con una naturalidad que no encajaba con lo que ocurre cuando algo se arranca del cuerpo. Ese viernes, al caer la tarde, el pueblo entero pareció más liviano. Sin embargo, conforme se acercó la medianoche, el lago cambió de humor. La superficie empezó a temblar sin viento. Las luces de los puestos reflejadas sobre el agua se distorsionaron como si alguien las empujara desde abajo. En el hotel viejo, un letrero sin electricidad brilló durante 5 segundos con un resplandor verde que no debía existir. En la orilla, los perros volvieron a ladrar, pero no señalaban hacia afuera, sino hacia la lámina de agua. Amador decidió caminar solo hasta el embarcadero, creyendo que la familia ya había tenido suficiente por un día. La madera mojada crujía con un ritmo que parecía respuesta a pasos inexistentes. El lago no estaba en calma, estaba despierto. Cuando llegó al extremo, notó un detalle mínimo: el semicírculo marcado por la flama horas antes seguía visible, apenas insinuado como una mancha que la madera no quiso soltar. Al acercarse, el aire sobre el lago se hizo espeso, como si cada inhalación tuviera que abrirse paso en un líquido fino. En la orilla, flotaba el paño rojo que la Mireya creía haber sujetado. No se movía con la corriente, giraba lento sobre su centro, como un ojo que vigila. A las 12:13, el agua devolvió el eco de un golpe que no había sonado. No fue un chapoteo ni una piedra. Fue el peso de algo que eligió regresar. Por costumbre profesional, Amador apretó RS. El medidor subió sin emitir nada. El silencio volvió a dibujar una línea perfecta. En el borde del embarcadero, el paño rojo dejó de girar. Se estiró hacia el tablón como si obedeciera una mano bajo el agua. La madera se humedeció alrededor, dibujando 5 marcas alargadas, simétricas, que no eran de animal. Amador no retrocedió, aunque el cuerpo se lo pedía. No escuchó nada, no vio la forma salir, solo percibió un cambio en la sombra de su perfil sobre el agua. La sombra ya no correspondía a un solo cuerpo. El aire se calentó de golpe. No como cuando amanece, sino como cuando se abre una puerta que no da a ninguna habitación. Los atajos del pueblo, conocidos por cualquiera, parecieron duplicarse en la distancia. La plaza a lo lejos se vio más chica de lo que debía. En las ventanas sin cortinas se notaban siluetas que no eran de nadie. El lago, que por la mañana había sido herramienta, reclamó su derecho de espejo. Devolvió a Amador una imagen donde él no estaba solo. La compañía no tenía peso en el mundo, pero sí en el reflejo. Una línea oscura pegada a su costado, a la altura del hombro izquierdo, como una firma. Al amanecer, Rebeca amaneció tranquila por primera vez en meses. Isabel pudo dormir. La gente del mercado recogía sus puestos con la eficacia de quienes guardan un escenario. La Mireya cerró su puerta sin promesas ni advertencias. Ese trabajo no necesitaba explicaciones. En Catemaco, los favores tienen vida itinerante. Lo que se desprende de uno busca otra espalda donde apoyar la frente. El viernes deja de ser viernes, pero las cosas no vuelven a su sitio, se reacomodan. Amador condujo de regreso con la grabadora en el asiento y el espejo de obsidiana envuelto en el paño rojo, que la Mireya le había entregado sin decirle por qué. En la carretera, el sol aplastaba el asfalto. Por momentos, la periferia del campo visual se ondulaba con el calor, un efecto normal de la tarde. Pero la ondulación seguía cuando pasaba a la sombra. En la primera gasolinera, intentó escuchar los audios. 12 minutos de línea muerta. Después, un zumbido apenas perceptible que no era motor ni viento. El tipo de vibración que la ceiba le había enseñado a reconocer. Esa noche, ya en su departamento, colocó el espejo sobre la mesa, solo para confirmar que no había nada que confirmar.
La superficie, opaca durante el día, mostró un brillo tenue en la oscuridad. No reflejó su rostro completo, sino el contorno de un hombro pegado al suyo. La línea oscura, otra vez a la izquierda. El espejo no pesaba más que el vidrio, sin embargo, costó levantarlo. En el borde inferior, el paño rojo tenía ahora 5 marcas alargadas, simétricas, que no eran de animal. A la mañana siguiente, el correo de voz de su tía agradecía la ayuda con un alivio que no cabía en palabras. Rebeca había desayunado sin mirar esquinas. Había salido al patio sin temblar. El lago había devuelto lo que se le pidió. Amador, en cambio, sintió una presencia recostarse sobre su hombro mientras caminaba hacia la cocina. No era peso físico, era ajuste. Un equilibrio recién encontrado. La casa, a partir de ese día, empezó a registrar pequeñas alteraciones, vasos desplazados unos centímetros, gotas de agua formando semicírculos perfectos en la mesa, un olor a copal que aparecía sin incensario. No eran amenazas, eran recordatorios. En Catemaco, todos lo saben y pocos lo dicen, la liberación no es desaparición. Es traslado. Lo que se despega necesita un lugar. El lago presta su espejo para el intercambio y el viernes abre las puertas para que el tránsito ocurra con facilidad. Algunos, al irse, juran que dejan el pueblo con menos peso. Otros, al llegar a casa, descubren que el aire se comporta como si estuviera lleno de agua. Cada año, el primer viernes de marzo, el lago se prepara. Las velas vuelven a trazar geometría sobre tablones viejos, los espejos respiran en silencio y la ceiba sostiene la cuerda floja entre dos mundos. Quien recorre el puerto antes del alba escucha ladridos contenidos, ve paños rojos flotando sin corriente y entiende, sin necesidad de palabras, que no hay ritual sin intercambio, y que todo lo que encuentra salida encuentra también regreso. Catemaco lo acepta y sigue. Los montes guardan la humedad. El mercado guarda los frascos. El lago guarda lo demás. Y en algún departamento lejos de la ribera, cierto espejo de obsidiana permanece cubierto. No refleja. Espera. Cada tanto, el paño rojo se infla como si respirara. Y en la periferia del campo visual de quien camina frente a él, se adivina una línea oscura a la altura del hombro izquierdo, una firma que el viernes dejó escrita sin tinta, un peso que solo se nota cuando el silencio se vuelve demasiado perfecto. Cuando no queda grano en la grabación. Cuando el mundo respira, por un instante, desde otra orilla. En la laguna del Mango, el agua no descansa, respira. A simple vista es una lámina tranquila, rodeada de mangle y carrizo, con garzas blancas repartidas como sal sobre la orilla. Pero al caer la tarde el espejo cambia de densidad. La brisa que viene del estero trae sal y diésel, y los mosquitos forman nubes que parecieran tener memoria. Los pescadores lo saben, en ese borde donde el río se hace laguna y la laguna se acuerda del mar, las cosas flotan y regresan sin necesidad de corriente. Algunas regresan solas. Efraín había crecido allí, entre pangas pintadas a medias y redes remendadas. Aprendió a leer el agua mirando la piel del viento, a contar la hora por el color del lodo en las manos, a reconocer los días buenos por el peso del balde. La laguna le había dado poco y le había quitado suficiente, pero él seguía fiel a su rutina, salir cuando el sol aún no aprieta, volver con lo que alcance para el día, revisar el motor como si fuera un animal que pudiera morderlo si lo miraba mal. Sabía de sobra las historias que flotaban en el puerto, luces que corrían sobre el agua como brasas con alas, sombras que se recostaban en los juncos, un bote sin tripulación que aparecía cuando la noche se asentaba en el centro del espejo. Historias de muelle que cualquiera despacha con una carcajada en la mañana y evita repetir cuando el cielo se vuelve plomo. La primera vez que lo vio no fue de noche, ni en tormenta. Era una tarde pálida, con sol aplastado y líneas de calor temblando en el horizonte. Efraín venía de revisar el trasmayo en la bocana, con el motor al mínimo para no espantar lo poco que se arrimaba. Lo notó por la forma en que el reflejo no calzaba. El agua devolvía el cielo,
las ramas, su propia embarcación y, a un lado, una figura sin declaración, un casco angosto, deslavado, blanco viejo, avanzando en sentido contrario a la brisa. No dejaba estela. Tampoco sombra. Era como si el sol se negara a contarlo. Efraín sostuvo el timón con firmeza y se mordió el impulso de acercarse. Midió la distancia con los ojos y la comparó con el tiempo del oleaje. El bote ajeno pasó a unos 20 metros, con un movimiento tan recto que pareció trazado con regla. No llevaba remos, ni motor, ni nombre pintado en la borda. Solo el frente afilado y un cabo oscuro enredado en la proa, como una lengua seca. El agua alrededor, a pesar del calor, tenía un tono más denso, un verde con hierro que no pertenecía a esa hora. Efraín lo siguió con la mirada hasta que la figura se fundió con el brillo del mediodía. Durante un buen rato no pensó en otra cosa. Después llegaron las pequeñas anomalías. Una red dejada a remojar apareció cruzada sobre el mismo carrizo donde la había anclado, pero invertida, como si alguien la hubiese virado con cuidado sin romper un solo nudo. Dos boyas marcando un palangre amanecieron alineadas con una precisión de carpintero, formando un ángulo imposible si las hubiera empujado el viento. Un balde olvidado en el muelle se movió unos centímetros sin viento suficiente para justificarlo. Detalles nimios que en conjunto tiñen el aire de sospecha. Las noches siguientes, Efraín comenzó a notar otro fenómeno. En el cielo bajo, por encima de los manglares, aparecían esferas anaranjadas que no se comportaban como estrellas ni como linternas. Se desplazaban a una altura desigual, a veces lentas como si degustaran el paisaje, otras en arranques bruscos que dejaban al ojo haciendo equilibrio. Cuando las luces se acercaban a la lámina, el agua vibraba sin crear ondas, una inquietud contenida, un temblor que el motor no sabía traducir. Los viejos del puerto hablaban de brujas en forma de fuego. Efraín, más dado a lo tangible, se quedaba con lo que podía medir. La aguja del tacómetro subía y bajaba sin tocar el acelerador cada vez que las esferas pasaban. La segunda vez que el bote sin tripulación se presentó, lo hizo por el canal angosto que corre paralelo a la orilla, donde el mangle deja un margen apenas suficiente para cruzar sin rozar ramas. Efraín había entrado allí para levantar un mayón olvidado cuando, en la curva que todos toman despacio, la nariz del casco blanco asomó. Avanzaba contra la corriente mínima del canal, sin esfuerzo, como si el agua durmiera debajo de él y lo empujara desde un sueño. El cabo oscuro de la proa rozó una rama, y de la rama cayó una hoja que no tocó el bote, se detuvo en el aire, cambió de dirección y aterrizó en el agua 1 metro más allá. Efraín, con el timón en una mano y el cuerpo entero conteniendo el equilibrio, permitió el cruce. Nada más. El bote siguió como si obedeciera a alguien que conociera de memoria cada recodo. En la laguna el calendario no lo dan los meses, sino las mareas y la lluvia. Ese año las lluvias llegaron tarde y el agua se volvió espesa, con pedazos de cielo pudriéndose en la superficie. A Efraín lo sorprendió entonces el hallazgo que marcó el cambio. Una mañana, al tirar del trasmayo en la zona de agua más clara, sintió un peso extraño, frío de metal que no debía estar allí. Subió la red palmo a palmo, con paciencia de cirujano, hasta que emergió un ancla pequeña de hierro viejo, sin cuerda. Tenía la forma de un pez torpe, con las uñas dobladas hacia el interior, y una costra de lodo adherida que olía a oxidación y algo más, un tufo dulce, como madera quemada hace tiempo. Ató el ancla a la borda para llevarla al muelle. No supo entonces que sería una mala idea. La misma noche en que el ancla durmió en el patio de su casa, comenzaron los ruidos. No golpes, no voces, no pasos. Un roce repetido, breve, como de cuerda tensándose y aflojando cada tanto. Venía del área donde el balde goteaba, donde la ropa se tendía al hilo, donde el viento no tenía permiso de entrar. El roce se escuchó 3 veces y se detuvo. A la mañana siguiente el patio tenía una marca que el sol no borró, una media luna húmeda, de tono más oscuro que el cemento, con el diámetro calculado para el borde de un casco mediano. El ancla, inmóvil, no pesaba donde debía.
Pesaba en la línea de la marca. Efraín llevó el hierro al muelle con el pretexto de venderlo como chatarra. Nadie lo quiso. A mediodía, mientras el calor obligaba a los perros a respirar por inercia, las esferas volvieron a caminar sobre el agua. A lo lejos, en el límite donde la laguna se encuentra con la cañada, se elevó ese mismo bote sin sombra, y por primera vez cortó su trayectoria. No pasó de largo, no se deshizo en brillo, se detuvo. No de golpe, sino con la gracia de quien realiza una maniobra repetida 1000 veces. Una detención antinatural, perfecta, sin oscilación. El muelle sintió el peso antes que los ojos. Las tablas se contrajeron como cuando alguien salta sobre ellas, pero allí no había nadie. El cabo oscuro de la proa, que parecía lengua en la tarde del primer encuentro, se estiró con una quietud deliberada y se dejó caer sobre la anilla donde amarraba Efraín. El nudo no se formó con manos. Apareció. Un lazo simple, limpio, sin tensión excesiva, preciso como el de un libro de marinería. Efraín retrocedió un paso y midió su propia respiración. La laguna, en cambio, dejó de respirar. Ese día ningún pez saltó, ninguna garza aplaudió con las alas. El calor se sostuvo como un vidrio y el tiempo se volvió viscoso. El cabo, sin embargo, no jaló. Se mantuvo allí, afirmando su derecho a estar, como si el bote invisible reclamara un lugar que siempre le había pertenecido. Efraín cortó el nudo con su cuchillo de trabajo. El cabo se recogió hacia la proa sin violencia, como si alguien al otro extremo lo hubiera entendido. El casco blanco viró un poco y salió del muelle con la calma de una ambulancia sin sirena. Desde entonces, la laguna comenzó a negociar sus términos. A veces, al lanzar el trasmayo, el plomo no caía con la docilidad habitual, flotaba un segundo entero y luego se hundía de golpe, como si la superficie dudara a quién obedecer. Otras, el motor fallaba justo cuando el casco sin tripulante asomaba por el canal largo, y regresaba su potencia en cuanto la silueta se perdía. Más de una madrugada, la neblina no se posaba sobre el agua, sino sobre el casco de Efraín, pegándose a la fibra como otra capa de pintura. La tercera aparición vino con norte leve, ese viento nervioso que mete prisa a las banderas y afila los bordes del agua. Efraín decidió no internarse y quedarse rondando los camellones próximos al puerto. El bote blanco emergió por su izquierda, como siempre, con su línea imposible y su silencio intacto. Pero esta vez traía algo. En la popa, amarrado con cuerda de enequén, venía un balde de plástico viejo, rojo descolorido, igual al que a él le faltaba desde la semana anterior. El fantasma traía una devolución. Avanzó hasta quedar paralelo a la panga de Efraín, dejó que el balde rozara la borda con un golpe seco y lo soltó al agua. El balde cruzó como obedeciendo un carril dibujado y se pegó al costado de Efraín, donde un remolino pequeño lo mantuvo quieto. El casco sin sombra siguió su camino sin mirar. Antes de perderse, en la piel del agua se dibujaron 5 círculos concéntricos, perfectos, apagados de inmediato por el viento. No fueron olas. Fueron marcas. El balde venía limpio, sin lodo, como si hubiese pasado la noche bajo un techo. Adentro había una piedra. No grande, no rara. Una piedra lisa, del tamaño de un puño, con una hendidura que recordaba a un ojo cerrado. Efraín la sostuvo y sintió frío, no en los dedos, sino en la muñeca, donde late el pulso. La guardó por superstición, por curiosidad o por esa mezcla de ambas que gobierna a quien vive a la intemperie. Esa noche la colocó junto al ancla, bajo el techo de lámina. A la mañana siguiente, la media luna en el piso del patio se completó sola en un círculo de humedad. Ya no era marca, era sello. El puerto comenzó a notar ausencias que no se anunciaban. Panganas que salían y regresaban con menos peso del calculado, redes que mordían agua limpia, radios que se llenaban de estática a la misma hora, 3 y 12, 3 y 13, 3 y 14. Las luces del cielo seguían su ruta, ignorando la lógica de los mapas. En más de un amanecer, los juncos aparecían peinados en la misma dirección,
como si una corriente sin agua los hubiera acariciado con paciencia. Los perros, que ladran por hábito, miraban la laguna y bostezaban. Ladraban solo cuando alguien intentaba nombrar lo que no debía. La última noche de Efraín en la laguna no tuvo presagio de tormenta. El aire olía a manglar mojado aunque no había llovido. Salió más tarde, decidido a levantar los restos del palangre y dejar que el norte se llevara el resto del ánimo. El agua aceptó el casco, el motor respondió sin caprichos, la luna, un trozo quieto en un cielo sin historia. A mitad del espejo, el tacómetro dibujó una aguja sin causa, subió a un punto imposible y volvió a bajarlo con pereza. Efraín soltó gas. Del lado derecho, el bote sin sombra se materializó con la precisión de un recuerdo. No venía ni deprisa ni lento. Venía en su propio tiempo. La panga de Efraín perdió inercia como si el agua se hubiera espesado de golpe. El ancla del patio, a kilómetros de allí, hundió su peso en la línea del círculo seco. La piedra con hendidura se humedeció por dentro, dejando en la mesa de lámina una aureola que no obedecía a la física de la condensación. En la laguna, el cabo oscuro de la proa ajena tocó con suavidad la borda de Efraín. No amarró. Trazó sobre la fibra un semicírculo de humedad idéntico al del patio y se retiró un palmo, como quien extiende la mano sin apresurar la respuesta. Efraín sostuvo el timón, pero el timón ya no sostenía nada. La laguna dejó de reflejar el cielo y comenzó a reflejar solo dos cosas, los contornos de dos cascos avanzando paralelos y la ausencia de sombra en uno de ellos. No hubo frío, no hubo calor. Hubo un peso nuevo, no sobre los hombros, sino un poco más atrás, donde descansa la mente cuando se acuesta boca arriba. El motor vibró en una frecuencia conocida, la misma con la que el patio había dicho que sí. A partir de ese punto, el relato se vuelve tránsito. La panga de Efraín dibujó una curva que no estaba en sus manos y apuntó hacia el canal largo. El bote sin tripulación la acompañó a distancia exacta, como un espejo que decide caminar al lado y no enfrente. Ningún ave voló. Ningún pez golpeó aire. El agua, sin embargo, llenó el canal hasta el borde con una claridad excesiva. Se veían las ramas hundidas como si el día hubiera amanecido debajo. El casco blanco se detuvo en el recodo, donde el mangle forma un arco. Efraín, por primera vez desde niño, pensó en nada. La laguna le devolvió el favor. No hay testigos de lo que ocurrió bajo el arco. Hay consecuencias. Al amanecer, la panga de Efraín estaba amarrada en su sitio con un nudo que él no sabía hacer, un 8 perfecto sobre la anilla, sin sobrantes, sin harapos. En el fondo de la embarcación, seca como si hubiera dormido bajo techo, descansaba el ancla de hierro viejo que la víspera estaba en su patio. No tenía lodo. No olía a dulce quemado. A su lado, la piedra con hendidura se partió en dos mitades idénticas, cada una con su propio ojo cerrado. El semicírculo del patio desapareció del cemento. En su lugar, quedó un círculo invisible que solo se hace visible cuando alguien lo mira demasiado tiempo. Efraín no apareció ese día ni el siguiente. El puerto, práctico, siguió a su ritmo. Las garzas regresaron a su costumbre de aplaudir con las alas cuando una panga atraca con buen peso. Las luces en el cielo redujeron sus pases, como si hubieran terminado un recorrido. El bote sin sombra siguió presentándose donde le place, a veces trayendo devoluciones nimias, una boya, una cuerda, una navaja oxidada, a veces nada. Pasa cerca y no toca, o toca sin dejar marca, y cuando se aleja deja en el agua 5 círculos que el viento no consigue romper del todo. A quienes lo miran demasiado, la laguna les regala un pulso nuevo que no se siente en la muñeca. En Pueblo Viejo, cuando alguien pierde un objeto en la orilla, no pregunta en voz alta. Camina hasta el muelle y observa si la madera dibuja semicírculos húmedos donde no llovió. Si los ve, entiende el protocolo, no llamar por su nombre, no dejar el anzuelo mordiendo el agua, no forzar el regreso de lo perdido. La laguna devuelve a su antojo.
Y a veces, cuando devuelve, se cobra lo que estaba esperando desde antes de que hubiera palabras. Los niños aprenden a distinguir un bote por su estela. Los viejos, por el ruido del motor. La laguna, por su sombra. Hay un casco que no hace sombra y que no necesita viento ni remo. Un casco que sabe los recodos mejor que los vivos. Lo han visto cruzar a la hora en que el sol hierve y a la hora en que la noche se afila. Lo han visto detenerse en el mismo sitio donde el mangle arma su arco. Lo han visto acompañar, paralelos, a aquellos que no miran atrás. Lo han visto llevar cuentas. Si alguna vez el agua devuelve la mirada y en la piel cristalina aparece, a tu costado, la línea perfecta de un casco que no proyecta nada, recuerda que los nudos que no se hacen con manos no conviene deshacerlos con cuchillo. El corte no cancela el gesto, solo lo pospone. La laguna entiende de esperas. Todo lo que entra por sus canales encuentra salida. No siempre por el mismo cuerpo, no siempre por el mismo muelle. Y cuando el viento cae y las garzas se acomodan en el carrizo, el espejo recupera su respiración pausada. El puerto se llena de voces que fingen normalidad, los motores tragan aire, los perros vuelven a ladrar por costumbre. Entonces, a cierta distancia, un casco blanco avanza paralelo a alguien que desconoce todavía su propio peso. No deja estela. No hace sombra. Y en el muelle vacío, sin nadie encima, la madera marca un semicírculo de humedad que el sol no termina de secar. Como si el agua, en secreto, siguiera contando. Como si algún día, con toda la calma del mundo, planease completar el círculo. Si alguna parte de ti evitó mirar el agua, comparte este video con quien jura no creer, que la laguna decida por ustedes. Deja tu relato abajo usando la palabra clave semicírculo. Y si quieres volver cada noche a encender otra vela, suscríbete y deja la campana encendida. Apago la voz. Tú apaga la luz, si te atreves.